Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad académica. Invitamos a encuentro con la comunidad académica, hallazgos en las pruebas de la evaluación de ascenso del decreto 1278. Bueno, invitamos a un querido compañero, amigo, a Gonzalo Puinin, asesor CI de la ARE. Gonzalo, muy buenos días. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los que nos están viendo, a todo el equipo de Renovación Magisterial, a Marta, un abrazo desde aquí, a Jairo que está allá detrás de todo este espacio técnico, gracias por la invitación. Bueno, creo que es un espacio para hablar sobre pruebas que pues dejaron elementos para evaluar, porque el objetivo es esto. Primero, yo quiero hacer una referencia al marco normativo de las pruebas. Recordemos que la prueba o que llamamos evaluación de carácter diagnóstica formativa es resultado del paro del 2015. Ahí se emite la circular 1657 que determina cómo se debe hacer o cuál es el énfasis de esta prueba. Es claro que uno de los elementos de la prueba debe ser evaluar la práctica pedagógica del maestro y la maestra, pero evaluar en un sentido de reflexionar y de retroalimentar. Aunque la prueba que se aplicó el año pasado, que es un logro de FECODE y es un logro del gobierno del cambio, porque hay que decirlo del ministerio, se logró que se rompiera la brecha fiscal y pasáramos de algo que se suponía de 45.000 a 85.000 casi maestros y maestras que ascendieron y tuvieron su movimiento. Sigue siendo preocupante que algunos no pasaron por temas asociados a que se supone que la prueba está en el marco de lo formativo de la evaluación de la práctica pedagógica, pero la prueba sigue midiendo. Es decir, no se logra romper ese concepto de medir, que no es evaluación. Ojo, la medición no es evaluación, hace parte del proceso de la evaluación, por eso se habla de evaluación formativa. Y pues es preocupante ver que muchos docentes y maestras y compañeras del 1278, en las respuestas que dio la Universidad de Antioquia no había una claridad en las respuestas de los que no pasaron. Es muy importante entender, y no sé hasta dónde, es una deuda que todavía se tiene por parte de la Universidad de Antioquia, no hay una claridad del informe final en términos de hallazgo de las pruebas, es decir, decirle al magisterio cuáles fueron las fallas que encontraron ellos al momento de la aplicación de la prueba. Porque hay que tener claro que lo que también ayudó a que subiera el índice digamos, de paso de los compañeros de ascenso o reubicación fue los puntajes y los otros elementos, experiencia, tiempo que llevaban en la escala. Es decir, habían otras cosas que ayudaban, por ejemplo, lo de ruralidad, no era lo mismo el porcentaje para rural que para urbano, esto también fue ayudado, pero si ustedes van y miran las pruebas, como tal, las pruebas siguieron estando bajas, es decir, si hubiera quedado la prueba, yo creo que había bajado el número, es decir, no podemos decir que había pasado totalmente, porque la prueba, recuerden que era uno de los puntos dentro de toda la evaluación para el ascenso, es decir, para adquirir esos 80 puntos que se necesitan para ingresar, para reubicarse, perdón, en el escalafón del 1278. Entonces, ahí hay que dejar claro que esas pruebas siguen midiendo desempeño y hay que mirar de dónde vienen los desempeños. Es decir, debemos ser críticos que aunque nos disguste el gobierno, los diseñadores de esta prueba tuvieron en cuenta todavía el concepto de desempeño, es decir, cuáles son los desempeños a través de los diseños de unos juicios, ¿sí? Unos juicios, un análisis de juicios que no solo determinaban el saber pedagógico, sino que también entran otras variables, como qué se quiere en términos de lo que el diseñador de la prueba, no tanto desde la práctica docente, porque había muchos elementos que uno decía, no, esto no es viable o esta opción no es tan clara, y entonces llevaban al maestro a una serie de confusiones. Entonces, en ese sentido, es un poco hablar desde esa prueba en términos de eso. Es esencial que ojalá se solicite por parte de la federación una retroalimentación de todas las pruebas de acuerdo al rol. No era lo mismo para coordinadores, para rectores, para docente orientador, para docentes de aula o de primaria o preescolar. Las pruebas eran
completamente diferentes, aunque los ejes eran los mismos. Pero digamos que habían unos elementos que sería muy importante tener ese proceso. Es decir, no sé a la hora de hoy, de pronto yo esté desinformado, pero no conozco el primer informe claro de la Unión Europea en términos de eso. Y eso es formativo. Entonces no se está cumpliendo tampoco lo formativo. Sí, sí, Gonzalo. Sí, y lo otro es que lo que tú dices, no hubo claridad en las respuestas en cuanto a las reclamaciones. Por ejemplo, en diálogo con con los compañeros, algunos pedían cómo fue la manera de calificar, ¿sí? En cuanto a los números, a las cifras, pero no se entregó una fórmula que el docente diga, bueno, vamos a hacer la fórmula, vamos a mirar, ¿cierto? Cómo se relacionan a estos números las preguntas acertadas, las preguntas que no fueron acertadas para ellos, ¿sí? Para comenzar a sacar un resultado. No hubo claridad en cuanto a eso. Ahora tengo la experiencia de una compañera que, imagínate, es investigadora en didáctica. Y en ese ítem sacó insuficiente. ¿Mm? O sea, Eso te ¿cómo digo. están viendo esa didáctica? ¿Cómo están viendo también la práctica del docente en el aula? Eso es lo que también se han preguntado y hubo una discusión, por ejemplo, en mi colegio acerca de eso. ¿Cómo están viendo entonces la didáctica? ¿Sí? ¿Qué se Mira, espera? Sí, 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 Gonzalo. sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí en ese caso, y ese es un ejemplo muy claro, hay muchos compañeros, mira que cuando se inició la evaluación de ascenso y reubicación para el 1278, es decir, antes del 1657, que reglamenta los artículos de la evaluación, de la evaluación para los compañeros y compañeras del 278, estaba la evaluación por competencias. Es decir, el elemento primordial era competencia, pero igual se seguía midiendo esta evaluación y cuando se pasó al video exactamente lo mismo. Se medía. ¿Qué generó? Que sí, hubo un mayor ascenso y reubicación de los compañeros, pero no significó dejar de medir. ¿Por qué? Porque todo esto está en un concepto de desempeño. Y entonces, cuando tú vas la compañera puede ser investigadora en didáctica, pero si la línea de investigación de ella no es acorde con la lógica de quien diseña la prueba, y es ahí donde viene el dilema de que una cosa es lo que yo hago en el aula y otra la que me piden que yo conteste. Ese es el grave problema, porque ellos siguen evaluando desempeños. Muchos compañeros les pasó, por ejemplo, algo grave. Recuerda que la prueba, digamos, estaba diseñada en términos de análisis situacional, es decir, desde juicios, dilemas y demás, ¿Qué pero había, pasó? por ejemplo, la autoevaluación que también a muchos afectó, que eso fue irónico. Les aplicaron escala de Likert, que es una prueba de medición, es decir, es sociométrica totalmente. Entonces, ¿dónde queda realmente la evaluación de la práctica de aula docente? Y ese es el gran reto que se tiene ahorita en términos de los diseño de las pruebas, que esas pruebas sean un poco más cercanas a esas realidades, a esos ejercicios que tienen los docentes y las docentes, y no a lo que se quiere o se emana desde los lineamientos curriculares, Marta, porque hay que tener en cuenta que muchas de las preguntas iban asociadas a las situaciones como en los gobiernos locales o nacionales han determinado se atiendan. Entonces, si yo no estoy acorde con DBA, pongamos un ejemplo, y la pregunta iba acorde al trabajo sobre DBA, pues ahí automáticamente yo voy a tener un conflicto, porque yo pienso esto, pero la prueba quiere esto. Entonces, eso es lo que realmente se tiene que mirar, cómo se está diseñando la prueba, tener claridad en eso, creo que ese es uno de los grandes retos que se tiene ahorita, más la modificación, como se ha venido hablando, del 1657, porque el objetivo es que esos 48,000 de compañeros que no han logrado a moverse, a ascender, lo puedan hacer. Sí, sí, Gonzalo. Bueno, aquí hay unas preguntitas de pronto, si hay información, en dónde se puede buscar la información acerca de los datos de ascenso por cargo. Yo me imagino que de pronto habrá alguna información, ¿sí? Esa información se puede conseguir con el Ministerio de Educación Nacional. Ellos apenas se hizo ese proceso en el portal de ellos, dispusieron de la información de cuántos compañeros de acuerdo a su rol.
ascendieron. Es decir, esos datos sí están ahí, es decir, tendríamos que mirar la página del ministerio y buscarlos en qué parte habitualmente se encuentran, pero eso salió, recuerdo que salió un comunicado desde el Ministerio de Educación Nacional donde se decía todos los alcances y la movilidad que se logró en términos de censo y reubicación. Bueno, Gonzalo, no sé, Paula, ¿será que yo quedé congelada? No, ahí te No, escuchamos. no, no. No estamos como la canción. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la información. Esperamos tenerte nuevamente aquí en el programa y en un elemento tan importante como es el concurso de ascenso y reubicación. Gonzalo, muchas gracias y ¿Listo? un feliz y excelente día. Saludos a Martica, a todos allá y el 18 a las calles, sin miedo. 18 a Sí, las calles a defender la reforma. sí, Gonzalo, como dice Fabio Arias, todos en las calles, nos vemos en las calles este 18 de marzo. Que estés bien, un fuerte abrazo.